nosotras hemos decidido venir hasta aquí para seguirnos preparando y seguir creciendo en el Señor como una madre a su diseño. Entonces, quiero compartirle algunas cositas. Por ejemplo, uno de los roles que el Señor nos manda, y es una responsabilidad y es un mandamiento además, es amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo decía, wow, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo ahora, que es ser madre? Y es porque si nosotras no amamos a Dios sobre todas las cosas, no podemos amar a nuestros hijos ni a nadie más como Dios quiere. Porque hay muchas madres que no son cristianas y aman a sus hijos, pero el amor bueno de verdad es el amor de Dios. Y el Señor dice en su palabra, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Esto no se negocia. El Señor te está diciendo que por sobre todas las cosas, sobre tu madre, sobre tu padre, sobre tus hijos, que lo ames a Él. Y es suficiente si tú lo amas a Él en primer lugar para que Él te llene de ese amor bueno y que tú puedas amar a cada quien según su diseño. Esto es muy importante y es uno de los temas que hoy tiene más conflictos, en tanto en el cuerpo de Cristo como en otros. Pero ¿cómo yo puedo amar más a Dios que a mis hijos? Y entonces esto lo dice la palabra de Dios. El que le quiera confrontar con esto, sencillamente remítanlo a Mateo 10:37. Amar, esta es una responsabilidad que nosotros tenemos, amar a nuestros hijos. Y miren lo que dice en 1 de Juan 3:18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muchas veces, y los que hemos trabajado con niños, vemos mucho que eso sucede. Yo te amo, y sobre todo en inglés se usa mucho la expresión I love you. ¿Verdad que sí? Y cuando tú dices, ¿realmente amará a su hijo? Cuando las expresiones y los hechos que yo estoy viendo no son de amor. Entonces el Señor nos está diciendo en su palabra, y estas cosas me sorprenden tanto, porque yo digo, Dios mío, pero qué manera de estar al detalle de todo. Tú sabes lo que el Señor dejarlo dicho en su palabra. Esto no es de cuántas veces tú digas te amo. Esto se trata de cómo son tus actitudes y cómo son tus hechos ante tus hijos. ¿Realmente muestran el amor de Dios? ¿Realmente tú le estás dando a tu hijo el amor que Dios quiere que tú le des? Disciplinar. Esto yo creo que uno de los roles más difíciles que el Señor nos ha dado. Es muy difícil disciplinar a los hijos. Duele mucho disciplinar a los hijos. Pero ¿saben qué? El Señor dice en Proverbios 29:15, la vara y la represión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Más claro y más directo no puede ser. Lo mejor que puede hacer una madre es disciplinar a su hijo desde muy pequeño. Y yo siempre le digo a mis hijos y se lo exhorto a ustedes, te disciplino porque el Señor dice que el padre que ama corrige. Entonces, cuando ustedes corrijan, no se sientan mal, porque eso se lo está diciendo el Señor. ¿Y por qué? Porque si tú no corriges, va a pasar esto. Te vas a avergonzar. Entonces, las animo en esta noche a que corrijan a sus hijos. Y si no saben cómo hacerlo, pídanle al Señor sabiduría, que Él se las va a dar. Pero bajo ningún concepto eviten corregir a su hijo, porque eso duele. Y a lo mejor muchas de las que estamos aquí en algún momento, porque creemos que estamos amando más, nos hemos descuidado de corregir y hoy estamos pasando y sufriendo las consecuencias de no haber hecho la corrección en el momento adecuado y oportuno. Ser optimista
positiva, segura. Vamos a ponernos ahora en el lugar de hijas. Todas las que estamos aquí somos hijas. ¿No es bueno tener una madre positiva que siempre te habla con palabras de esperanza? Eso mismo quieren sentir nuestros hijos, que tienen una madre que siempre está viendo que hay esperanza para un cambio. Y aquí en Proverbio 31:25 dice: se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Es esa madre que no tiene miedo a qué va a pasar mañana. No es una madre que tiene miedo a qué va a pasar cuando mi hijo termine esta etapa de la vida en que está. Es esa madre que no tiene miedo en qué va a pasar cuando mi hija se case o cuando se comience a enamorar. Es esa madre que no tiene miedo a qué va a pasar cuando mi hijo se encuentre en el primer trabajo. Entonces, el Señor te dice que esa madre se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura. ¿Cómo lo afronta? Segura. ¿Por qué segura? Porque sabe que tiene un Dios. Instruir a tus hijos en la palabra de Dios. Todas las que estamos aquí somos cristianas y somos hijas de Dios, y las que están conectadas también. Esto no es una opción. Esto es mandatorio. El Señor te dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Entonces, ¿qué pueda pasar? ¿A tu hijo no le interesa? A lo mejor no te interesa, hijo, pero el Señor me está mandando a mí a que te instruya. Y un día yo voy a estar frente al Padre y voy a tener que rendir cuenta. Mientras usted sea menor de edad, mientras usted vive en mi casa, yo lo voy a instruir en la palabra de Dios. Si al final tú tomas otra decisión, esa es tu responsabilidad. Entonces, no negocien con sus hijos que son menores de edad. Yo no quiero ir a la iglesia, mi amor, pero tú no te gobiernas. Tú tienes que ir a la iglesia. Yo no quiero orar, pero tú tienes que orar. Porque tú estás bajo mi autoridad. Y nosotras estamos bajo la autoridad de Dios. Y Dios te está diciendo, como dice, yo te mando a que lo instruyas. Y si no lo estamos instruyendo, un día vamos a tener que rendir cuenta ante el Padre por eso. Si al final tu hijo creció y no se está entendiendo con las cosas del Señor, esa no es tu responsabilidad. Esa es la responsabilidad de Él. Pero el Señor tiene una promesa y te la quiero recordar aquí, que te dice que en su vejez no lo abandonará. Así que si alguna de ustedes instruyeron a sus hijos por muchos años y hoy no lo están viendo en los caminos del Señor, quédense tranquila, porque el Señor te está diciendo que Él no abandonará el camino. Compartir los testimonios a sus hijos y nietos. Yo creo que no hay algo que ministre tanto que cuando tú compartes los testimonios. Cuando tú dices dónde tú estabas y qué el Señor hizo contigo. Cuando tú dices que tus mejores años son los años que tú has estado caminando con el Señor. Cuando tú le dices a tus hijos que un día ellos estaban en peligro y tú te arrodillaste llorando y oraste y el Señor hizo el milagro. Cuando tú le dices a tus hijos que un día por la mañana tú oraste de que él regresara íntegro a casa y tuvo un accidente, que el carro fue pérdida total y tu hijo llegó a la casa sin un rasguño. Cuando tú compartes lo que el Señor ha hecho en tu vida y en la vida de otros, tú estás cumpliéndolo con lo que el Señor te dice. Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntensela a sus hijos, pero también a sus nietos. Consolar. ¿A quién no le gusta ser consolado? A nuestros hijos también le gusta que lo consuelen.
pero además lo necesitan. Alguien me decía, yo sé que tengo que pedirle al Señor y yo sé que lo tengo a Él, pero yo también quisiera hablar con alguien, y claro, porque es una necesidad. Sabemos que el Señor es nuestro consolador, ¿verdad que sí? Pero qué rico cuando tú vas donde está tu mamá, o a donde está tu papá, o donde está una amiga, y te da un abrazo, o te da palabras de consuelo. El Señor dice, como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré ustedes. Así que si a ustedes les gusta que las consuelen y recibir el consuelo del Señor, vamos a consolar también a nuestros hijos. Estemos atentos. ¿Cuándo es que nuestro hijo, aún sin hablar, necesita una palabra de consuelo, necesita un abrazo fuerte, necesita una palabra de reafirmación? Evitar enojar a nuestros hijos. Esto es algo, mis hermanas, que hay que tener mucho cuidado, porque a veces abusamos de la autoridad que tenemos. Somos la autoridad de nuestros hijos, pero muchas veces no usamos las palabras adecuadas o la forma adecuadas y llevamos a nuestros hijos a la ira. Y el Señor sabía que eso iba a pasar. Y nos dejó aquí claro en Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Si eso te está pasando con mucha frecuencia, pídele al Señor sabiduría. Señor, yo siento que cuando corrijo a mi hija o a mi hijo, lo llevo a la ira. Enséñame cómo lo debo corregir. ¿Por qué? Porque el Señor te está diciendo aquí que la corrección tiene que ser según la disciplina y la instrucción del Señor. Entonces, ¿quién te va a dar eso? ¿Un psicólogo? A lo mejor te lo puede dar. Pero te quiero recordar hoy, mi hermana, que eso ya el Señor te lo dejó en su palabra de vida. Proveer. Muchas veces decimos, sí, eso es responsabilidad del hombre. Incluso hay muchos países que la cultura es que el hombre es quien provee y es el que lleva la casa. Pero vamos a ver qué dice en la Biblia. Ella, no dice él, dice ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. ¿Qué quiere decir? Que ella no está tranquilita esperando que le llegue el pan. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba. Pero si alguno no provee para los suyos, oigan lo que dice el Señor, mis hermanas. Si alguno no provee para los suyos, y es especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Si alguien no siente que debe de proveer para su casa, que debe de ayudar para su casa, el Señor nos está recordando hoy que esto es peor que ser un incrédulo. Prever. ¿Cuántas se sienten que siempre están adelantándose a los problemas? Miren en Proverbio 31:21 que dice que esa mujer no tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Si yo sé que vamos de vacaciones, ¿qué yo voy a hacer? Con tiempo yo voy a preparar lo que necesito. Pero si para donde vamos es para Tennessee, o si vamos para el norte, yo tengo que saber lo que mi familia va a necesitar para guardarlos. Pero si yo sé que se está aproximando una situación difícil, yo tengo que proveer todos los recursos que mi familia va a necesitar por si esa situación se da. Esta es una cualidad que debe tener
una madre según el diseño de Dios. Adelantarse siempre a las situaciones, adelantarse siempre a los problemas. Soltar. Y esta yo creo que es una de las que más trabajo nos cuesta. Soltar, sobre todo cuando nuestros hijos llegan a la edad adulta. Y sobre todo si siguen viviendo en nuestra misma casa. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. ¿Y las flechas para qué son? ¿Para que se mantengan en la aljaba? ¿O las flechas están hechas para ser lanzadas, para ser tiradas? Dichosos los que llenan su aljaba con esa clase de flechas. En este caso se habla de flechas, pero haciendo referencia ¿a qué? A los hijos. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Mis hermanas, tenemos que aprender a soltar. Y cuando decimos soltar, es soltar a nuestros hijos, pero esperar en el Señor. Muchas veces nuestros hijos son adultos, pero el comportamiento de nosotras como madre de niños pequeños, de babies o de niños con edad preescolar, te toca en esa etapa de la vida soltar, tratarlo como un adulto y confiar en el Señor. Muchas dirán, Ray, eso es difícil, yo lo sé, tengo un hijo de 20 años. Y gracias a Dios yo he podido soltar. En los inicios no me dormía hasta que llegaba. Ahora hasta que no me despierto no voy a su cuarto a ver si está ahí. Y es porque yo no lo amo con mi vida, es mi primogénito. Pero el Señor me enseñó a soltar. Y llegó un día que me dormí la noche entera. Y dije, wow, Señor, ya lo logré. Las animo a las que están lidiando con eso, que le entreguen eso al Señor. Recuerden que esos hijos de ustedes no le pertenecen a ustedes, son del Señor. Amén. Y recuerden que los ama y los cuida más que ustedes. Amén. Y están cargando con una carga que ya no les toca. Ya ustedes tuvieron esa carga por muchos años. Ahora hay otras áreas de su hijo que le toca, pero esa específicamente tienen que soltarla. Y cuando ustedes suelten eso, el Señor entonces las va a preparar para empezar a vivir otra etapa de su vida. Vivir en fe. Una madre, según el diseño de Dios, tiene que vivir en fe. Si tú no vives en fe, no vas a poder vivir la vida en abundancia y la vida plena que el Señor tiene para ti como madre. Los hijos son una herencia del Señor. Eso no se nos puede olvidar. Los hijos son tu herencia, Jehová. Los frutos del vientre son una recompensa. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Él dice todos. Fíjense, Él no dice el mayor o el menor o el que va a la iglesia o el que está rebelde. Él te dice todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Y eso te lo quiero recordar hoy. Y grande será el bienestar de tus hijos. Amén. Conéctense con esto. ¿Hay alguien que necesita recibir esta enseñanza hoy? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Si tú hoy estás lidiando con algún problema con tu hijo y te sientes aislado de él, el Señor te está diciendo que Él va a hacer volver tu corazón al corazón de los hijos. Y el corazón de los hijos al corazón de los padres. Si ese hijo está rebelde, si ese hijo se fue de la casa, si ese hijo tú lo llamas y no responde, el Señor tiene una promesa para ti y te está diciendo que Él va a hacer volver el corazón de tu hijo a ti. No sea que venga yo e hiera la tierra con maldición.
proteger, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Tenemos que proteger a nuestros hijos. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Tenemos que saber cuál es el lugar correcto donde yo debo dejar a mis hijos. Tenemos que saber cuál es esa persona correcta a quien yo le puedo entregar a mi hijo en algún momento determinado. Tenemos una responsabilidad muy grande ante Dios, que es cuidar y proteger a nuestros hijos. ¿Proteger qué cosa? De todo. Ojo con eso. Porque muchas veces protegemos al niño en la casa, pero tú sabes dónde tú estás dejando a tus hijos. Tú sabes con quién tú estás dejando a tu hijo. Tú sabes qué está pasando en esa escuela donde está yendo tu hijo. Bendecir a nuestros hijos. El Señor dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Quiénes somos los rectos? Nosotros. El Señor dice que la bendición de los rectos será bendita. Nuestra generación será bendita. Asegurémonos de estar rectos ante el Señor, y el Señor se encargará de bendecir a nuestros hijos. Orar. Esto, mi hermana, es la condición número 1, la responsabilidad número 1, la función número 1, la herramienta número 1 es orar, orar, orar y orar por nuestros hijos. No nos podemos cansar de orar de madrugada, de mañana, de tarde, de noche, en todo tiempo. Oren por sus hijos. Estamos viendo cosas sobrenaturales. El Señor está haciendo cosas grandes con nuestros hijos. No nos cansemos de orar. Miren, este pasaje a mí me encanta. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Aquí está hablando Ana, la mamá de Samuel. Esa historia ya en una de las enseñanzas yo la compartí y eso a mí me conmovió tanto. Todo el tiempo que Ana tuvo llorando, quebrantándose, clamándole a Dios por un hijo. Incluso de ella se burlaban. Pero ella no se rindió. Ella sabía que había un Dios que tenía poder. Y ella se arrodilló y clamó desde el fondo de su corazón. Y el Señor puso vida en su vientre. Pero no puso cualquier vida. El Señor le puso a Samuel el profeta, el último juez de Israel. ¿Y ustedes creen que el Señor tenía alguna preferencia por Ana? Ella era del Señor, lo mismo que somos nosotras las que estamos aquí. Entonces yo no sé hoy qué está pasando con tus hijos. Yo no sé hoy dónde están tus hijos. Pero yo sí sé que el Dios de Ana es el mismo Dios mío y es el Dios de cada una de ustedes. Amén. Clamen al Señor, arrodíllense delante del Señor. Derramen su corazón ante Dios y Él va a hacer el milagro. Pero no dejes de orar por tu hijo, no te canses, no te rindas, porque el Señor va a hacer el milagro. Amén. Y si se está demorando mucho, porque tiene que haber un testimonio. Si hoy no estuviéramos aquí, esta historia de Ana, ¿en qué nos íbamos a apoyar para ver la gloria de Dios? Y hoy estamos usando el testimonio de Ana para poder mostrar de que la oración tiene poder. Enseñar. ¿Enseñar qué? Que enseñen a los jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. No solo enseñar a instruir en la palabra de Dios, no solo enseñar hábitos de comportamiento, normas, sino también enseñarlo cuando ya sean jóvenes, que tienen que amar a sus hijos y también
a sus esposos. Este es el rol de la mamá de un hijo adulto. Este es el rol de esa mamá de un hijo adulto. ¿Qué te tengo que enseñar en esta etapa de tu vida según el diseño de Dios? Perdonar. Madres, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar a nuestros hijos y perdonarlo rápido, porque nuestros hijos nos van a fallar. Nuestros hijos son tan pecadores y tan imperfectos como nosotros. Pero el Señor nos manda a que los perdonemos y que los perdonemos rápido. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. No hay justificación. Cuando tú no quieras perdonar a tu hijo, recuerda esto. El Señor me perdonó a mí a través de Cristo. Y cada día que yo me equivoco, voy ante el Señor y puedo recibir su perdón. ¿Quién soy yo para no perdonar a mi hijito de mi vida? Pero también nos toca pedir perdón. ¿Verdad que es difícil? Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que, cuando nos equivoquemos y recibamos convicción de que lo que hicimos estuvo mal, nos toca ir a donde está nuestro hijo y decirle: hijo, hija, me equivoqué. Perdóname. El Señor dice: con el orgullo viene el oprobio. Cuando tú no perdonas, hay algo ahí que está vigente y es el orgullo. Yo no tengo que pedir perdón, yo soy su mamá. No. El Señor te manda a ser humilde. Con la humildad, la sabiduría. No tiene nada que ver el orgullo con la sabiduría de Dios. Una persona orgullosa no es una persona sabia. El Señor nos manda a que nos humillemos. Y si no sabemos cómo ir a nuestros hijos y pedirle perdón cuando nos equivocamos, preguntémosles al Señor. A veces no estamos listos y no es el momento, pero si vamos y nos encontramos con el Señor, si pasamos tiempo con Él, Él te va a llenar de su amor y tú vas a poder ir a donde está tu hijo y le vas a pedir perdón, porque ya el Señor preparó el corazón de tu hijo para ese encuentro. Si alguien tiene problema con esto, hagan el ejercicio y verán la cosa tan hermosa que ustedes van a experimentar cuando le piden perdón a su hijo. Eso es un acto divino, que si alguno está lidiando con eso, no se lo puede perder. Aquí les comparto solamente cuáles son esos roles, cuáles son esas funciones, cuáles son esas responsabilidades, como ustedes les quieran llamar. En esta noche yo las animo a reflexionar. A lo mejor algunas están bien en todas, a lo mejor algunas están mejor en unas que en otras, a lo mejor algunas tienen que trabajar mucho algunos de esto. Pero en esta noche, mis hermanas, yo les pido que le presten atención a esto. Muchas veces los corazones de nuestros hijos están alejados de nosotras porque no somos madres según el diseño de Dios.